Durante la Guerra Fría la CIA financió proyectos que hoy suenan a ciencia ficción, probar drogas para manipular la mente, espiar desde satélites antes de los GPS y hasta intentar convertir animales en agentes secretos. Te voy a contar, con palabras sencillas y ejemplos de la vida diaria, cuáles fueron esos experimentos, por qué en su momento se consideraron aceptables y qué consecuencias tuvieron para gente real. Por ejemplo, MKUltra significó administrar sustancias como LSD y probar técnicas de sugestión. Imagina que en lugar de pedir tu consentimiento te dan una pastilla en una clínica. El programa Corona fue básicamente poner cámaras gigantes en el cielo para fotografiar bases enemigas. Y sí, existió la idea de usar gatos como micrófonos ambulantes, con resultados menos glamorosos de lo que suena. Los gatos no firmaron su contrato. Aquí vas a entender dónde estaba la línea entre seguridad y abuso, porque se cruzó tantas veces y qué lecciones podemos aplicar hoy cuando hablamos de vigilancia y libertad. Si te interesan las historias reales, los dilemas éticos y un par de anécdotas que parecen sacadas de una película, quédate, algunas te sorprenderán y otras te harán pensar dos veces antes de confiar en las autoridades. Sombras en Langley, el nacimiento de operaciones encubiertas. La creación de una agencia civil de inteligencia unificó tareas dispersas entre el ejército, la diplomacia y los servicios secretos tras la Segunda Guerra Mundial. El National Security Act de 1947 dio base legal a esa agencia, que estableció su sede en Langley, Virginia, desde donde se planificaron muchas de las primeras operaciones encubiertas. El término encubierto se refiere aquí a acciones diseñadas para influir en eventos políticos en el extranjero sin que la participación estadounidense fuera evidente. Esa mezcla de planificación centralizada y secreto rígido definió los modos de trabajo que luego se popularizaron como operaciones encubiertas. Las técnicas empleadas fueron variadas y, explicadas en palabras llanas, fáciles de entender, propaganda para moldear la opinión pública, apoyo logístico y entrenamiento a grupos extranjeros, sabotaje económico y, en ocasiones, intervenciones paramilitares. Un ejemplo conocido es la intervención en Irán, Operación Ajax, y la operación contra Guatemala, Success, que combinaban actos de desgaste político con campañas de información y apoyo a opositores. Es como cuando una empresa contrata a alguien para elogiar su producto en una reunión sin decir que es empleado suyo, la intención es influir sin aparecer detrás del mensaje. A veces funcionó, y a veces la falta de transparencia provocó bochornos estratégicos. Lo que en Langley se consideraba aceptable, seguía reglas no siempre escritas, debía haber una explicación de seguridad nacional, a menudo una orden presidencial, y la acción tenía que ser negable públicamente. El objetivo declarado era frenar la expansión de influencias hostiles sin provocar una guerra abierta. Sin embargo, la ausencia de una supervisión parlamentaria fuerte en los primeros años permitió abusos y excesos. Las investigaciones del Congreso en los años 70, como las del Comité Church, sacaron a la luz operaciones que la opinión pública y muchos legisladores consideraron inaceptables, lo que condujo a reformas en los mecanismos de control y aprobación. Las lecciones prácticas que deja aquel periodo son fáciles de aplicar fuera del mundo de los servicios secretos. Mantener secretos puede ser necesario, pero sin controles se crean incentivos a actuar mal. En la vida cotidiana es parecido a dejar a un vecino a cargo de las llaves del edificio. Si solo él decide qué cerradura cambiar, puede hacer lo que quiera. Si hay un registro, las cosas suelen ir mejor. Con una pizca de humor, se podría decir que las sombras en Langley enseñaron que el mejor secreto es el que no termina convirtiéndose en escándalo, y eso, en términos de política, es tanto una guía como una advertencia. Experimentos en la frontera de la mente, MKUltra y sus secretos. Anotations, emoticono cara triste, diffusel, nalcoma, role, assistant. Golpes suaves y guerras de influencia, propaganda y manipulación. La confrontación ideológica no se limitó a discursos oficiales, se extendió a radios, periódicos, revistas, clubes culturales y hasta cafés donde circulaban opiniones. Agentes y departamentos encargados de influencia trabajaban para que determinadas ideas calaran en la opinión pública extranjera sin que pareciera una intervención directa. Esto incluye desde financiar emisoras en idioma local hasta apoyar a intelectuales y artistas cuyo discurso resultaba conveniente para ciertos objetivos políticos. Pequeños apoyos, como pagas a redactores, impresión de panfletos o subvenciones a revistas, podían cambiar el tono de un debate entero. Las herramientas eran sencillas y parecidas a las de hoy: contar historias, repetir mensajes, presentar fuentes que parecen locales y legítimas. Por ejemplo, una emisora con ondas que llegaban a ciudades enteras podía retransmitir noticias seleccionadas, entrevistas con opositores o programas culturales que mostraran un modelo de sociedad distinto al oficial. Otro recurso frecuente fue financiar organizaciones civiles o sindicatos que después actuaban como altavoces de ideas favorables. Es la versión política del amigo que siempre recomienda el mismo restaurante. A veces se usaba propaganda abierta, con la fuente reconocida, otras veces se cultivaba propaganda encubierta, cuando la autoría se ocultaba deliberadamente.
En términos simples, había dos estilos principales: presentar información con la firma de quien la produce, y presentar contenido que parece venir de personas locales o independientes cuando en realidad está financiado desde afuera. La primera es como una campaña publicitaria clara, la segunda recuerda a los reviews comprados o a cuentas que organizan un falso movimiento de gente común. Ambas buscaban modelar creencias y actitudes, convencer a la gente de que cierto partido era más confiable, que determinada economía funcionaba mejor o que una ideología iba en declive. Pequeñas monedas de influencia, pero con impacto acumulado. Las operaciones podían mezclar elementos culturales con mensajes políticos, películas, libros, becas, exposiciones de arte y visitas de intelectuales que generaban una percepción distinta sobre valores y estilo de vida. A nivel práctico se trataba de sembrar hábitos de consumo informativo y cultural que favorecieran alianzas políticas. En la vida cotidiana esto es equivalente a cuando una marca entra en la comunidad local patrocinando equipos deportivos para ganar simpatía. La diferencia es que en el terreno geopolítico lo que se busca es moldear lealtades y narrativas. No siempre funcionaba. A veces los esfuerzos eran torpes y se detectaban, lo que provocaba desconfianza y rechazo. Otras veces, en cambio, pasaban desapercibidos y su efecto aparecía a medio plazo. La lección práctica para hoy es clara: la manipulación de opinión usa métodos conocidos, medios, dinero, redes humanas, y se alimenta de la credibilidad aparente. Si entiendes cómo se monta una campaña de influencia, se facilita reconocerla, y eso ayuda a no tragarse todo, ni siquiera si viene con buena música de fondo. Un poco de sentido común y preguntas sobre quién paga suelen ser tan efectivos como una vacuna contra la publicidad encubierta. Aliados incómodos, colaboración con redes clandestinas. La agencia recurrió con frecuencia a redes clandestinas, grupos que operaban en la sombra, fuera de canales oficiales, para reunir información, infiltrar objetivos y desestabilizar gobiernos adversarios. En términos sencillos, una red clandestina es como un grupo de mensajería secreto, personas que se conocen poco entre sí, usan rutas seguras y esconden su trabajo tras fachadas legales o comunidades de exiliados. Para entenderlo mejor, piensen cuando, en una mudanza, le pide a varios vecinos que guarden una caja por separado para no levantar sospechas. Lo mismo, pero con mucho más en juego. Estas redes tomaban muchas formas: células locales, exiliados organizados, empresas pantalla, periodistas utilizados como contactores y, en ocasiones, colaboradores que tenían antecedentes delictivos. Un caso conocido fue la colaboración con grupos del crimen organizado en operaciones que buscaban objetivos políticos concretos. Esto quedó expuesto en investigaciones públicas que mostraron cómo la agencia no dudó en usar a quien tuviera acceso o capacidad, aunque fuera moralmente cuestionable. También existieron las llamadas redes State-Bein en Europa, que consistían en estructuras preparadas para actuar si un territorio quedaba ocupado. Estaban ligadas a servicios de inteligencia y a veces con nexos en el mundo político local. No siempre todo funcionó pulcramente. A veces la colocación de un aliado ambiguo proporcionó un resultado táctico rápido, pero sembró problemas a largo plazo y controversias públicas. Aceptar alianzas así implicaba decisiones prácticas y éticas complejas. Por un lado, la prioridad era contrarrestar una amenaza considerada mayor, y eso llevaba a tolerar comportamientos que en otros contextos serían inaceptables. Por otro, el riesgo era real: asociaciones con elementos violentos, mafiosos o extremistas podían generar venganzas, escándalos o la radicalización de socios. En el plano cotidiano, es parecido a contratar a alguien conocido por romper reglas para que arregle un problema urgente. Resuelve hoy, pero mañana puede exigir favores difíciles o crear un lío mayor. El concepto de deniability o negación plausible, que alguien más haga el trabajo sucio y la agencia quede fuera, ofrecía cobertura, pero no eliminaba consecuencias ni responsabilidad política. Hoy en día las lecciones son prácticas y relevantes. La cooperación con redes clandestinas muestra la importancia de evaluar la compatibilidad de objetivos a largo plazo, no solo la eficacia inmediata. La supervisión, la rendición de cuentas y controles legales son herramientas necesarias para limitar daños. Además, hay que recordar el riesgo de rebote: un aliado entrenado y financiado puede volverse en contra o convertirse en actor independiente con su propia agenda. Para que no suene solo a teoría, piensa en prestar herramientas a un conocido. Si no hay reglas claras, esas herramientas pueden desaparecer o terminar usándose mal. En la práctica, cualquier política que implique aliados incómodos requiere filtros, conocer motivaciones, establecer límites claros de acción, prever mecanismos de salida y aceptar que la transparencia pública puede ser limitada por seguridad, pero la supervisión interna no debe faltar. Es una mezcla de realismo estratégico y precaución moral. Y si quiere una analogía final con un toque de humor, colaborar con una red clandestina puede ser como compartir una pizza con quien no conoces. A corto plazo todo está bien, pero si no acuerdan quién paga, la discusión puede convertirse en un drama que nadie esperaba. Fronteras legales borrosas, debate sobre lo permisible.
Los conflictos jurídicos se centraban en hasta qué punto el Ejecutivo podía autorizar acciones que, fuera del contexto secreto, serían claramente ilegales. La realidad era simple: cuando las decisiones se toman a puertas cerradas, las reglas normales pierden nitidez. Ese fenómeno generó términos como deniabilidad plausible, que significa que las autoridades intentaban quedarse con una explicación creíble por si alguien preguntaba, evitando dejar pruebas directas de órdenes ilegales. Es una idea fácil de entender: si te pillan, no admites nada; si no hay papeles, nadie puede probarlo. Los departamentos jurídicos dentro de la propia agencia desempeñaban un papel clave: redactaban opiniones que estiraban conceptos legales para justificar operaciones sensibles. Algunos abogados defendían interpretaciones amplias de la autoridad presidencial, otros advertían sobre violaciones de derechos y normas éticas. Un ejemplo claro de donde se difuminaron límites es la experimentación con personas sin su consentimiento. Programas como MKUltra probaron drogas y técnicas de control mental en sujetos que, muchas veces, no sabían lo que les estaban administrando. Eso choca con algo sencillo y de uso diario: el consentimiento informado en medicina. Nadie quiere que le pongan un fármaco sin explicárselo, ni siquiera para curar un resfriado. Y no, los experimentos no iban a convertir a nadie en superhéroe con lentes de sol. Mover operaciones fuera del territorio nacional y el uso de empresas fachada o contratistas privados fueron estrategias para esquivar fricciones legales. Si una acción parece ilegal en casa, muchas organizaciones la trasladan a un lugar donde las reglas son menos claras. En la vida cotidiana sucede algo parecido: alguien que no quiere pagar ciertas obligaciones crea una empresa interpuesta. Suena feo, pero es práctico. En el plano estatal, esto creó debates intensos sobre soberanía, jurisdicción y la protección de personas atrapadas entre sistemas legales distintos. La supervisión quedó en aprietos porque la oscuridad y la fragmentación dificultaron la rendición de cuentas. Comités de control, jueces y la prensa tropezaban con secretos clasificados. Sin acceso a la información, la evaluación legal se vuelve conjetura. Aún hoy persisten las preguntas sobre hasta dónde es aceptable estirar normas por razones de seguridad. En términos cotidianos, nadie quiere que el gobierno use trucos que tú no tendrías permiso de usar, aunque aleguen que lo hacen por tu bien. Y sí, eso suena a película de espías, pero las discusiones fueron reales y las consecuencias, también. Consecuencias inesperadas, víctimas, escándalos y lecciones. El programa MKUltra puso en evidencia que la CIA financió experimentos con drogas como LSD y con técnicas psicológicas aplicadas a personas que muchas veces no dieron su consentimiento. Algunos sujetos eran pacientes psiquiátricos, prisioneros o personas reclutadas sin saber realmente en qué participaban. Eso provocó daños físicos y mentales difíciles de cuantificar. Hay casos emblemáticos que llegaron a la prensa y a los tribunales, como el de un científico vinculado al programa cuya muerte y las acciones posteriores del gobierno alimentaron décadas de sospechas y demandas por parte de su familia. Además, muchos expedientes clave fueron destruidos, lo que impidió una rendición de cuentas completa y alimentó el escándalo. La manipulación de medios y relaciones con periodistas tampoco fue menor. La revelación de vínculos entre agencias de inteligencia y comunicadores dañó la credibilidad periodística. Cuando el público descubre que una fuente de noticias pudo haber sido parcial o influenciada, la confianza se erosiona de golpe. Para entenderlo con un ejemplo cotidiano, es como enterarte de que el restaurante donde siempre confiaste recibe pagos para hablar bien de ciertos platos. Ya no sabes si la crítica refleja sabor o pago. Este daño a la confianza tiene consecuencias prácticas. Si la ciudadanía sospecha de las instituciones, colabora menos con ellas y exige controles más estrictos. Las víctimas no fueron solo cifras en un informe: familias enteras sufrieron secuelas psicológicas, económicas y sociales. Algunos pacientes tuvieron empeoramiento de patologías, otros desarrollaron adicciones o secuelas cognitivas, y muchos vivieron años sin respuestas claras sobre lo que les sucedió. A menudo, la reparación fue lenta y parcial, hubo disculpas públicas y compensaciones, pero no siempre se logró restituir la dignidad ni resolver la angustia de quienes fueron afectados. En términos simples, el daño personal no siempre cabe en un papel con sello oficial, y para muchos el tiempo y la desconfianza fueron castigos que no se compensa con un pago. De las investigaciones y escándalos salieron lecciones prácticas que aún aplican hoy. Primero, la importancia del consentimiento informado. Nadie debe ser sujeto de experimentos sin conocer riesgos y voluntariamente aceptar participar. Esto se aplica tanto en laboratorios como en hospitales. Segundo, la necesidad de mecanismos de supervisión independientes, como comités que revisen proyectos y eviten abusos, son como un árbitro en un partido, necesarios para que las reglas se cumplan. Tercero, la transparencia y la desclasificación controlada ayudan a reparar confianza, porque la verdad, aunque duela, permite aprender y evitar repetir errores. Y por último, la protección de denunciantes es crucial. Quien revela irregularidades no debe pagar con su carrera ni con su libertad, sino ser protegido para que la sociedad conozca prácticas peligrosas.
En la práctica cotidiana, esto significa revisar protocolos en investigación, exigir registros claros y accesibles, y ofrecer apoyo psicológico y reparaciones a las víctimas cuando se confirme daño. También conviene recordar que la seguridad nacional no puede convertirse en excusa para violar derechos básicos. Hay que equilibrar riesgos sin perder humanidad. Para cerrar con una nota ligera, el secreto puede ser útil para una receta familiar, pero cuando se aplica a la salud y a la vida de las personas, el secreto deja de ser receta y se vuelve receta de desastre. En resumen, durante la Guerra Fría la CIA desarrolló proyectos secretos que iban desde experimentos sobre el comportamiento humano, hasta vigilancia masiva y maniobras para influir en gobiernos. Muchos de esos programas, como el conocido MKUltra, probaron drogas o técnicas sin el consentimiento de las personas, otros usaron empresas pantalla, escuchas y operaciones encubiertas. Se hacían porque se percibía una amenaza extrema, pero a menudo se cruzaron líneas éticas. Piensa en cuando alguien justifica una pequeña mentira para proteger a alguien, a escala global. Esas decisiones tuvieron consecuencias enormes. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este tema te despertó curiosidad o indignación, escríbelo en los comentarios. Me interesa saber qué opinas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Prometo no someterte a experimentos raros, solo traer historias, contexto y preguntas interesantes. En los siguientes videos veremos casos concretos, un episodio sobre MKUltra con ejemplos reales y testimonios, otro sobre los vuelos U-2 y la tecnología de espionaje que cambió el juego, y una comparación entre aquellas prácticas y el espionaje actual. ¿Cuál te interesa más? Dímelo abajo y nos vemos en la próxima entrega.